En vivo. Gracias a los que están conectados aquí en el Zoom o nos siguen vía Facebook u otros medios. Bueno, mi nombre es Hernán Greco, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Quería agradecerle a todos los organizadores, a la gente del instituto que ha organizado estos encuentros tan interesantes entre docentes. Quería contarles un poco que yo estudié física, hice un doctorado con enfoque en óptica experimental y a partir de allí comencé a interesarme por la interdisciplina, en particular por la interacción entre la física y la biología. Y en esta interdisciplina un aspecto que es muy importante es la capacidad para conversar con una persona que tiene una formación diferente, para intercambiar información con ellos, para entender cómo ellos piensan y para poder también transmitir cómo nosotros pensamos, para poder así construir un lenguaje común. Esto es un trabajo que hacemos todo el tiempo como docentes. Tenemos que encontrar puntos de encuentro entre docentes y estudiantes, lugares donde encontrarnos, palabras, usos. Tenemos que encontrar cómo poder expresar las ideas de la forma más clara posible, las preguntas lo más claras posibles. Entonces, me parece que este es un tema, justamente, la interdisciplina, un aspecto para seguir valorando respecto de cómo enseñamos ciencia. Y en particular, como yo les decía, yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires, en particular en el pabellón 1 de Ciudad Universitaria, en la ciudad de Buenos Aires. Y en esta época de pandemia y cuarentena, ciertamente dar clases fue totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ser docentes, pero primero fuimos estudiantes, y estudiantes, la mayoría de nosotros fuimos estudiantes de tiza y pizarrón, de una modalidad presencial. Y entonces, la experiencia de ser estudiante a distancia, la mayoría de nosotros no la tiene. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta dificultad de ser docentes a distancia, tenemos que repensar no solamente los contenidos y la metodología, sino también cómo el estudiante recibe esos contenidos y esa metodología. Cuáles son los mejores mecanismos para interactuar con estudiantes que están a la distancia, que están en sus casas, que tal vez no tienen la comodidad o la posibilidad de organizarse en el tiempo o en el espacio para poder recibir una clase, que tienen tal vez dificultades para comunicarse con los docentes. Bueno, ¿cómo logramos hacer esto en épocas de pandemia y cuarentena? Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos sin haber vivido esa experiencia desde el lado de estudiantes? Y creo que lo que es esencial es siempre mantener un canal de comunicación abierto entre estudiantes, docentes y en general toda la comunidad educativa. En ese sentido, desde la Universidad de Buenos Aires estamos buscando distintas maneras de dar clases a distancia. Esto es, por supuesto, todo nuevo para nosotros, por lo menos así masivamente, y es muy importante el feedback continuo de la comunidad. Una de las cosas que por supuesto, uno tiene que tener en cuenta cuando trabaja con docentes y con estudiantes también, por supuesto, es que en épocas de cuarentena uno está en sus casas y está expuesto a muchísimos más distracciones, recursos, ¿no? Y esas distracciones, por supuesto, pueden conspirar contra el aprendizaje, porque cuando yo intento transmitir algo, por ese mismo canal, que es la computadora, el estudiante puede estar recibiendo distintos tipos de información simultáneamente. Entonces, ¿cómo lograr atención? ¿Cómo mantener esa atención? Entendiendo que la atención es un aspecto esencial del aprendizaje, es ciertamente un desafío. Y entonces, tal vez lo que tenemos que seguir creciendo como docentes es la capacidad de apoyarnos en distintos recursos tecnológicos que nos permitan explicar con mayor claridad lo que queremos contar. Y además, en particular, en la enseñanza de la ciencia, volver a recontextualizar esas invenciones, esas teorías, esos descubrimientos en la época en la que fueron hechos. Tal vez puede pasar en muchas ocasiones que ser docente de ciencias trae aparejado la idea de que es algo abstracto, algo difícil de agarrar, y tal vez también surge esta idea de que la ciencia en general y la física en particular es una verdad revelada, cuando en realidad es algo que durante cientos de años distintos investigadores fueron construyendo en un ida y vuelta. Aprender ciencia en el aula no solamente nos enseña el contenido de la ciencia, sino sobre todo nos debe enseñar
la metodología de la ciencia. Y esto hoy en tiempos de cuarentena es más importante que nunca, porque la ciencia y el quehacer científico está expuesto continuamente a la opinión pública. Entonces debemos explicar de la forma más concreta posible y más clara posible cómo funciona la ciencia y entender que no es algo dado que está en los libros, una letra muerta, sino que es algo en constante proceso de discusión entre pares que están inmersos en una determinada cultura. Y por lo tanto, tenemos que entender esa cultura y esas ideas y cuáles son las discusiones y las distintas problemáticas que se presentaron para entender cómo se desarrollaron estas teorías. Y en particular, hoy quería llamar a ustedes a un juego de imaginación. Imaginen por un minuto que están en su casa, ¿no? Y hace ya 3 horas que están sin electricidad, ¿no? Frente a una vela, buscan formas de pasar el tiempo, sin computadora, sin televisión, sin internet. No se ve mucho más que la mesa y de repente se paran para ir al baño, ¿no? Algunos de ustedes tal vez usará la linterna del celular, que es ciertamente la parte del celular que tal vez utilizamos más. Y otros irán con una vela. Abren la puerta del baño y mientras tienen la vela en la mano, con la otra mano, pum, prende el interruptor de la luz. Y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Que teniendo la vela en la mano, sabiendo que no hay luz hace 3 horas, igual ahí yo intente prender la luz mediante el interruptor. Y es que dependemos tanto de la electricidad, que aún en esa situación, ¿sí? Cuando es obvio que no hay luz, intentamos prenderla. ¿Sí? Dependemos de este insumo que es la electricidad para todo. Imaginen cuántas cosas de sus casas funcionan con electricidad y cómo sería la vida sin ella. Entonces, tal vez es interesante para la enseñanza de la física recontextualizar a una de las personas que dio lugar a entender cuál es la relación entre la electricidad y el magnetismo y de ahí poder conectar con cuál fue ese descubrimiento. Entonces, justamente hoy vamos a empezar a entender, ¿sí?, que ese lunes empezó a cambiar la historia gracias al hijo de un herrero, a un aprendiz de encuadernador y a un lector insaciable que fue Michael Faraday. El 29 de agosto de 1931, Faraday descubrió una conexión entre 2 teorías que en ese momento se pensaban distintas, como la electricidad y el magnetismo. Y esta conexión impactaría en cada momento de nuestra vida cotidiana moderna. Basta que miren a su alrededor y van a ver el impacto del trabajo de Faraday. Su camino de Faraday hasta ese día no había sido fácil. A los 13 años, Faraday empezó como cadete de un librero por la difícil situación económica que tenía su familia. Su padre, como dije, era herrero, estaba muy enfermo, casi no podía trabajar. Y entonces Faraday toma este trabajo en una librería y comienza de chacarín. Llegaba recados en Londres y libros por unas monedas. De noche, cuando la neblina solía cubrir las calles y la luz de las velas lo guiaban en la penumbra de Londres, él podía observar el trabajo silencioso de los faroleros que iban prendiendo cada uno de los candiles. Y así extendían la vida de la ciudad más allá de los límites que imponía el final del día. Al poco tiempo, Faraday, gracias a su trabajo, pasó de ser aprendiz y se mudó a un departamento pequeño sobre el negocio. La librería en la cual trabajaba Faraday fue para él una crisálida en la cual pudo desarrollarse. Imagínense, para una persona inquieta, insaciable, ansiosa de conocimientos, tenía acceso por primera vez a una biblioteca enormemente nutrida, cuyos volúmenes estaban cambiando continuamente. Y en ese momento, un día recibió esto que vemos acá, que es la 3ª edición de la Enciclopedia Británica. Tenía como trabajo encuadernar esa enciclopedia, pero imagínense a un Michael joven, ¿sí?, un adolescente, ansioso de conocer, que de repente tenía en sus manos la suma del conocimiento de la época. ¿Sí? ¿Cómo se iba a resistir a eso? Bueno, Faraday pasó las páginas con delicadeza hasta que encontró una parte en la cual hablaban de electricidad. ¿Sí? Y en particular, en ese lugar, en la página 418 decía, electricidad. ¿Sí? Es un fluido muy sutil e invisible, la mayoría de las veces, que es uno de los principales agentes empleados en producir los fenómenos de la naturaleza. Y en las siguientes 130 páginas describía a 2 columnas y en una letra muy pequeña las teorías y los experimentos que se habían realizado hasta la época.
Entonces, Faraday con esto solamente se engolosinó y quería saber más. En ese momento, Londres era una ciudad como ninguna otra para alguien con su avidez de conocimiento. Los científicos ingleses más destacados, que estaban agrupados en una asociación que se llamaba la Royal Society, realizaban publicaciones y reuniones periódicas. Pertenecer a esta sociedad era aspiracional para cualquier investigador, y para Faraday en ese momento, adolescente, era absolutamente inalcanzable. Pero con el impulso que la revolución industrial le estaba dando a la ciencia y a la tecnología, lo que hoy tenemos es gracias a que se investiga en ciencia básica y esa ciencia básica después se aplica en la tecnología. Florecían clubes donde se discutían los últimos descubrimientos e inventos. Centros de investigación como la Royal Institution brindaban charlas que atraían a multitudes, siendo muy exitosa una serie de Sir Humphrey Davy. Para ver a Sir Humphrey Davy se congregaban cientos de personas, él era como una especie de rockstar victoriano que explicaba la ciencia, los últimos descubrimientos que él había realizado en unos escenarios espectaculares, que hacía demostraciones muy significativas y a veces peligrosas, donde contaba lo que había hecho. Por ejemplo, se ve acá a Humphrey Davy explicándole ante una multitud sus últimos trabajos sobre electricidad. Lo que ven abajo es una gran cantidad de baterías para hacer una pequeña descarga de unos milisegundos. Entonces, con esta posibilidad, Faraday, por supuesto que siempre había tenido ganas de ir a presenciar las clases de Humphrey Davy, pero era muy difícil. Y un cliente asiduo de la librería notó la agudeza intelectual que tenía Faraday y le regaló, tal vez el regalo más importante para él, una entrada para presenciar el ciclo de seminarios en la Royal Institution. Faraday fue con su cuadernito, a donde Humphrey Davy hacía sus experimentos, y presenció día tras día cada una de los ciclos de seminarios. ¿Sí? En esa época, recuerden, ¿no? Obviamente no había internet, televisión, radio. Esta era, por supuesto, el material escrito era de mucha menor circulación. Esta era una de las formas en las cuales la sociedad podía entender qué es lo que se estaba haciendo y podía ver lo que se estaba haciendo. En su primera charla, Davy realizó, entre otras cosas, la recreación de un volcán. Y Faraday tomó notas de esto. Se los leo. Dice, un volcán en miniatura construido amontonando tierra y piedras, con forma de montaña, y un cráter en la parte superior. En él, Sir Humphrey Davy puso pedazos del metal potasio, tomó una botella de agua y la vertió sobre el cráter. Y así surgió una hermosísima nube de color púrpura y piedras que volaban por todos lados. Imagínense el público exultante mirando esta demostración. Faraday, por supuesto, quedó extasiado. Hoy sabemos que esta no es la forma en la que opera un volcán. Sin embargo, parte de lo que se hacía en estas charlas de Royal Institution es comunicar lo que se creía en ese momento. Esto también es un aspecto importante de la ciencia. La ciencia va cambiando y esto es algo que nosotros tenemos que entender en el aula y poder transmitir en el aula. Está bien contar teorías e ideas que se fueron modificando a medida que la información y los razonamientos iban cambiando, mejorando, se iba contando con cada vez más datos. Con 21 años, Faraday le fue a pedir trabajo a Davy, ¿no? Imagínense Faraday, que venía de una familia pobre, que venía de un trabajo de encuadernador. Lo único que tenía para entregarle a Sir Humphrey Davy era sus notas de un ciclo de charlas que el mismo Davy había dado. Sus notas eran como si quieren su currículum. Y Sir Humphrey Davy recorrió cada una de las 300 páginas que Faraday había tomado de notas y estaba realmente asombrado, porque no solamente encontró una descripción precisa de lo que él había realizado en el escenario, sino que además había encontrado observaciones que Faraday había hecho y que el propio Davy no se había percatado. Y así, en 1813, por una casualidad también del destino, contrató al joven Faraday para ser su asistente en la Royal Institution, por 21 chelines semanales y un dormitorio en el altillo. Así comenzaba Faraday su vida de científico. Y fíjense la diferencia de simplemente contar la electricidad y magnetismo de abstracto con contextualizarlo en qué momento se empiezan a hacer estos experimentos. Otra vez, para atraer la atención del alumno del aula, es
esencial engancharlos con estas historias humanas que nos retrotraen a lo que se hizo, cuándo se hizo y cómo se hizo. Lo que obsesionaba a Faraday y a muchos otros en su época era entender la relación entre, como decía, dos efectos que en ese momento se consideraban distintos: la electricidad y el magnetismo. En particular, la electricidad había nacido de la mano de los griegos, que habían observado cuando frotando ámbar en distintas prendas y viendo lo que hoy llamamos electrostática. Es decir, esta capacidad que todos conocemos de que si frotamos un peine podemos levantar papelitos o podemos levantar el pelo, ¿sí? Había algo, un fenómeno que se inducía por frotar el ámbar en distintas telas. Es también el mismo fenómeno que hace que cuando uno barre los pies sobre el piso, le puede dar una patada a un amigo. Un poco más adelante, se había empezado a estudiar lo que se llama el galvanismo, que es la existencia de corrientes eléctricas. Lo que vemos acá es una pila de volta, es el origen de la pila eléctrica la que usamos en los controles remotos, por ejemplo, que efectivamente era una pila de distintas cosas. Entonces, Volta y otros habían encontrado una forma de generar lo que hoy sabemos que es electricidad y hacerlo pasar por un cable. Y finalmente, había un tercer fenómeno, que es el magnetismo, que se conoce desde los chinos, y es la observación de que ciertos materiales se alinean en lo que hoy llamamos la dirección norte-sur. Y esto lo hacían haciendo flotar estos materiales sobre un cuenco con agua. Y entonces estos tres fenómenos, la electrostática, la electricidad y el magnetismo, eran tres fenómenos distintos de la ciencia. Y como os decía, en esa época, Faraday y muchos otros estaban obsesionados por encontrar si había una relación entre ellos. Faraday, como muchos otros de su época, era una persona muy religiosa que tenía la idea de que el universo tenía que tener una cierta unicidad. Entonces, todo lo que unificara teorías era para él algo para perseguir. Había ocurrido, hace no mucho, un experimento de Ørsted, que está acá en este dibujo. En 1820, Ørsted en Dinamarca había mostrado que una corriente voltaica mueve una aguja magnética. ¿Qué experimento había hecho? Bueno, brevemente, había hecho circular una corriente eléctrica por un cable. Fíjense cómo se ve acá la pila y se ve el cable. Y había puesto una aguja magnética que apuntaba en la dirección norte-sur, de forma tal que se pueda mover. Poniendo el cable encima de esta aguja y haciendo pasar una corriente eléctrica, había observado que la aguja se deflectaba cuando pasaba corriente. Esto significa que la corriente eléctrica, de alguna manera, tenía un efecto magnético. ¿Cómo exactamente? Eso era algo que todavía no se sabía. Y entonces Faraday, junto con otros, comenzó a estudiar este fenómeno en más detalle. Durante los 7 años que transcurrieron desde que ingresó en la Royal Institution, Faraday ya no era más el chico que había escuchado a Humphrey Davy y había ingresado en su laboratorio como asistente. Había crecido intelectualmente, profesionalmente, se había desarrollado sus propias ideas. Cada vez ganaba más independencia y llevaba adelante sus propias investigaciones. Además, su nombre también sonaba fuerte, pero aún no estaba consagrado. Y cuando vio los resultados de Ørsted, también vio una posibilidad de poder establecerse en algo que le fuera propio. Y entonces comenzó a hacer un experimento que le permitía conectar electricidad y magnetismo. Y entonces construyó este dispositivo que observamos aquí, en el cual tenemos brevemente una copa que está llena de mercurio. Como ustedes saben, el mercurio es un material conductor. Y en esa copa flota un cable que está en contacto con el mercurio. Hay una pila, que también se ve aquí, que está conectada a ese cable y por lo tanto circula corriente por el cable gracias a que el mercurio genera continuidad. Y luego lo que hacía era observar qué le pasaba a un imán que estaba sumergido ahí. Y lo que observó es que
el cable se movía alrededor de esto, generando como una especie de tornado. Es decir, que había ciertas fuerzas invisibles que hacían que el cable se moviera como una bandera frente al viento. Entonces, esto empieza a pensar que un campo magnético es capaz de mover un cable electrificado. Este le había mostrado lo opuesto, que una corriente eléctrica podía mover un material magnético. Y de esta él mostraba que un material magnético podía mover un cable electrificado. Y hacía una conexión en la otra dirección. Imagínense la alegría de Faraday cuando hizo este descubrimiento. Lo que Faraday no sabía es que Davy y otros habían intentado hacer el mismo experimento sin éxito. En particular, habían intentado que el experimento, con una configuración un poquito diferente, pero no tenían dos cosas de Faraday, no tenían ni su perseverancia ni su capacidad de observación, si bien obviamente Humphrey era un científico brillante. Entonces Faraday esperaba ser aceptado con este descubrimiento en la Royal Society y se presenta con ello. Imagínense, él tenía, por un lado, un gran descubrimiento y Davy, que era presidente de la Royal Society en ese momento, había sido su mentor. Pero tenía un inesperado y doloroso problema. Como dije, Davy había estado trabajando en esto y por lo tanto pensó que Faraday había copiado sus ideas. Una de las personas que había trabajado con Davy escribió una carta a la Royal Society indicando que esto no había sido así y que el descubrimiento de Faraday era totalmente original y creativo y que no había razón para dudar de el honor de Faraday. Y se hizo una votación y esa votación salió casi totalmente a favor de incorporar a Faraday en la Royal Institution con un solo voto en contra, que justamente suponemos que es el de Humphrey Davy. Y entonces, por esa decisión casi unánime, Faraday entra en la Royal Institution y comienza a trabajar ahí. Pero, como decía Davy, una persona enormemente religiosa, consideraba a Faraday una persona enormemente religiosa, consideraba a Davy como su amigo. Entonces, esta acusación realmente fue un golpe para Faraday. Él pensaba, no entendía cómo su mentor y amigo dudaba de su honor. Y por eso se alejó en ese momento del electromagnetismo. Por los próximos años, Faraday va a dejar este tema candente para evitar generarse más problemas. Pero, sin embargo, sigue haciendo ciencia, ya ahora como miembro de la Royal Society. Junto con su esposa se había mudado en ese momento a un departamento muy cómodo que antes había ocupado el mismo Davy, y caminaba frecuentemente por Londres a la noche bajo la luz de las lámparas de gas que ya habían empezado a reemplazar a las lámparas de vela. Y esas lámparas de gas, una de las personas que logró encontrar cuáles eran el gas, identificarlo y y describirlo científicamente, fue justamente Faraday. Faraday no solamente tuvo en ese momento una descripción científica, sino que dio datos importantes para el desarrollo tecnológico de estas lámparas de gas y que permitían prender estos candiles que se ven en la figura. Pero además Faraday fue un gran comunicador de la ciencia. Acá se lo ve en algo que se llamó las conferencias de Navidad. A partir de que Faraday se encarga de la Royal Institution y sabiendo que la Royal Institution como misión tenía, entre otras, comunicar ciencia a la sociedad, organizó estas conferencias de Navidad que se siguen realizando hasta la fecha. De hecho, creo que la única vez que se suspendió fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y en estas conferencias de Navidad, él explicaba los últimos descubrimientos de la ciencia de una forma muy accesible. Se volvieron enormemente populares, aún más populares que las que tenía Davy. En todo este tiempo, la relación entre electricidad y magnetismo había hecho avances, se habían hecho grandes descubrimientos desde el punto de vista metodológico, pero la verdadera conexión íntima seguía en penumbras. Y entonces, Faraday seguía pensando en esto detrás de su cabeza, y mientras tanto, como dije, por este enojo con Davy, trabajaba en otras cosas. Como decía, mucha parte del tiempo se llevó haciendo comunicación pública de la ciencia,
Y en particular es interesante mencionar que Dickens era uno de sus amigos, y él le escribió esta carta simpática que decía: se me ha ocurrido, decía Dickens, que sería sumamente beneficioso para una gran clase de público tener en la mesa del desayuno algún relato de sus últimas conferencias y lo que dirigió el año pasado a los niños en la conferencia de Navidad. Dickens encuentra valor en la comunicación pública de la ciencia y le propone a Faraday comunicarlo semanalmente o quincenalmente en un periódico. Y como decía, las conferencias de Navidad siguen siendo hasta hoy accesibles, y de hecho hoy en la página de Royal Institution ustedes pueden acceder a las que se han hecho actualmente. Pero la verdadera pasión de Faraday era el electromagnetismo. Faraday había establecido, como dije, que una corriente eléctrica genera una fuerza magnética. Y entonces una pregunta que uno se podría hacer es: ¿puede entonces una fuerza magnética inducir una corriente eléctrica? Se abocó a responder esta pregunta y primero hizo lo obvio. Acercó un imán a un cable de cobre y conectó el galvanómetro, que es lo que usaban para medir corriente, para ver si veía algo. Entonces tenía el cable, acercaba un imán, lo alejaba y no observaba que circulara corriente. Imagínense por un instante que en esa época uno no tenía una ferretería cerca para la cual ir a conseguir cable de cobre. Realmente hacer cada uno de esos experimentos requería una preparación, una organización y una infraestructura muchísimo más sofisticada de lo que necesitamos hoy para hacer este mismo experimento. Porque no estaban los materiales, no estaban los insumos. Pero bueno, Faraday tenía el cable, acercaba el galvanómetro, acercaba el imán y el galvanómetro no medía ninguna corriente. El instrumento no decía nada. Si hubiera sido tan simple, obviamente alguien lo hubiera visto antes, pero Faraday no claudicó y siguió buscando formas de medirlo. Supuso que el efecto tal vez era demasiado sutil y enrolló el cable alrededor de un tubo de cartón. Él sabía que cuando yo enrollo un cable en un tubo, tengo un efecto multiplicador. Y en ese sentido, pensaba que podía hacer lo mismo con este fenómeno. Cada vez que daba una vuelta, el efecto aumentaba. Si tenía una vuelta, era una vez; si daba 2 vueltas, 2 veces; si daba 10 vueltas, 10 veces; si daba 100 vueltas, daba 100 veces. Entonces, en un trabajo muy tedioso, enrolló este cable alrededor de este tubo. Y fue formando una imagen como esta que se ve acá. De hecho, esto está en el Museo de Faraday. Y es como un tubo con cable alrededor, que se llaman espiras. Imagínense el tiempo que debe haber tardado para hacer esto. 10 días completos se dice que tardó. Porque en ese momento el cable de cobre no venía aislado como viene ahora. Ahora yo voy y compro cable de cobre y me viene recubierto por plástico, recubierto por un esmalte. Acá era simplemente el cable de cobre sin ningún recubrimiento. Entonces cuando yo hago la primera vuelta y voy a empezar la segunda, tengo un cortocircuito. Entonces Faraday tenía que en cada vuelta recubrir con algodón para evitar ese cortocircuito. Como decía, 10 días completos tardó para armar este anillo que cabía en una sola mano. Y colocó el imán como si por dentro de este anillo. Y ahí es cuando con esto se acercaba a la respuesta correcta. Conectó el galvanómetro. Acá lo que se ve es el anillo de Faraday, ahora puesto de forma vertical. Y esto que me está metiendo adentro, perdón, y eso que está metiendo adentro ahí es el imán. Entonces, lo que uno puede hacer con esto es tener un imán, lo mete adentro de este anillo y observó que cuando sacaba y ponía el imán adentro del anillo, podía observar efectivamente que el galvanómetro indicaba que había una corriente eléctrica. Es decir, mover un imán cerca y lejos de un cable generaba una corriente eléctrica. Pero es muy importante que si el imán estaba quieto, ya no había una corriente eléctrica. Solamente había una corriente eléctrica cuando saco o pongo el imán, cuando había un cambio. ¿Sí? Más adelante, Faraday también construyó esto, que es el principio de un transformador. Son 2 bobinados, o sea, 2 enrollamientos de cable, uno conectado a una batería, uno conectado a un galvanómetro, que está acá, y cuando yo tengo los 2 bobinados, uno arriba del otro, lo que puedo hacer es generar campo magnético con uno y
levantar ese campo magnético que generé con 1 y para generar corriente eléctrica. Entonces, si ustedes lo piensan, y para hacer un breve resumen, fíjense que si yo pienso hoy la electricidad que llega a mi casa, tiene un montón de fuentes. Puede ser generada por energía eólica, los molinos de vientos, ¿sí? O puede ser generada por una central de carbón o de petróleo, o puede ser generada por una central hidroeléctrica, o puede ser generada por una central nuclear. En el molino de viento, como ustedes saben, lo que hay es lo que llamamos un generador eléctrico. O sea, es un aparato que es capaz de transformar movimiento en energía eléctrica. ¿Cómo lo hace eso? Con el principio que Faraday descubrió de que un campo magnético variable genera corriente eléctrica. En una planta termoeléctrica, hidroeléctrica o nuclear, también hay generadores eléctricos que transforman movimiento, energía cinética, en energía eléctrica, aprovechando este último descubrimiento de Faraday. Un campo magnético variable genera energía eléctrica. Fíjense que de todas las fuentes que utilizamos hoy, solamente la solar no está representada. Todas las otras fuentes de energía eléctrica que hoy utilizamos en nuestro país y en el mundo tienen como origen o tienen su principio de funcionamiento en lo que descubrió Faraday. Esa energía eléctrica luego viene y se transforma a alta tensión con un transformador que utiliza el principio que descubrió Faraday, en el ejemplo que les mostré hace un minuto. Y luego, los cables de alta tensión traen hasta nuestra ciudad o hasta nuestras casas a media tensión y baja tensión, y de vuelta transforman la alta tensión en baja tensión con un transformador que aprovecha el principio que descubrió Faraday. Y esa energía eléctrica nosotros la utilizamos en nuestra casa para un montón de dispositivos. Por ejemplo, y muchos de ellos tienen un motor eléctrico que opera como descubrió Faraday. Por ejemplo, el lavarropas, el ventilador de techo, la bomba de agua, la licuadora, la heladera, el aire acondicionado, todos estos tienen motores que transforman energía eléctrica en movimiento y por lo tanto operan dentro de este principio que dijo Faraday. Entonces, fíjense, todo lo que le debemos a Faraday, nuestra energía eléctrica, nuestra tecnología eléctrica, está basada en el trabajo de Faraday y otros que fueron entendiendo cada una de las partes de la energía, de cómo funciona la electricidad y el magnetismo. Esta conexión íntima entre electricidad y magnetismo, que fue lo que terminó de experimentar Faraday, nos hace posible todo lo que podemos utilizar hoy. Pero Faraday no se quedó ahí. Él dijo, la vibración de las líneas de fuerza, dijo Faraday, debe tener en cuenta la propagación de la luz. Faraday ya pensaba que había alguna relación entre la electricidad y el magnetismo y la luz visible, ¿no? Faraday tenía una formación excelente experimental, pero no era tan capaz desde el punto de vista teórico de desarrollar teorías muy complejas matemáticamente. Pero en esa época había otra persona, Maxwell, que se ve acá en esta foto. Maxwell comenzó a desarrollar un modelo microscópico que intentaba explicar la electricidad y el magnetismo a partir de ciertos rozamientos de vórtices que él había imaginado. Era un montón de hipótesis ad hoc para poder entender las leyes del electromagnetismo hasta ese momento comprendidas. A partir de eso, en un momento, entiende que estos tipos de hipótesis eran totalmente ad hoc y se queda con lo que hoy llamamos, o con una versión de lo que hoy llamamos los campos eléctricos y magnéticos. Y en particular genera lo que todos probablemente conocen como las ecuaciones de Maxwell, que digamos son muy famosas y están, por supuesto, en todos lados, por ejemplo, en esta remera que está acá. Que son 4 ecuaciones que describen la relación entre la electricidad y el magnetismo. No me importan tanto las ecuaciones, pero me interesan 2 cosas. La letra E de esta remera representa el campo eléctrico. Y la letra B representa el campo magnético. Y quiero que noten cómo las ecuaciones que están acá abajo conectan E con B. Conectan el campo eléctrico con el campo magnético. ¿Sí? No importan los detalles matemáticos, lo que importa es que hay una ecuación que combina estos 2 campos que en principio eran distintos. O sea,
estas tres partes de la teoría, electrostática, galvanismo y magnetismo, que eran tres cosas distintas, son en realidad una misma cosa, descritas por la teoría electromagnética de Maxwell en honor a Faraday. Es interesante que si uno ve las ecuaciones de Maxwell, no quiero tanto entrar en el detalle, pero hay dos variables, que son estas mu0 y epsilon 0, que son dos variables puramente electromagnéticas. O sea, son dos variables que yo puedo medir con experimentos de electricidad y magnetismo. Y entonces yo puedo generarme con estas ecuaciones algo que es una ecuación de ondas, que me dice que hay una onda electromagnética que se propaga con esa velocidad que se ve acá. Entonces, con esta velocidad se propagaría una onda electromagnética. Y uno puede hacer la cuenta. ¿Qué pasa si yo agarro el valor de esta constante epsilon 0, que repito, se obtuvo de una medición puramente eléctrica, y el valor que yo obtengo de mu0, que es una medición puramente magnética, y los combino para encontrar cuál es la velocidad de esa onda electromagnética? Y me da este valor que está acá, que a ustedes les llamará la atención, ¿sí? 299.872 kilómetros sobre segundo. Muy cercano a un valor que se tenía en ese momento para la velocidad de la luz. En ese momento, una persona que se llamaba Fizeau había hecho un experimento muy interesante. La velocidad de la luz se había intentado medir muchísimas veces, pero con muchas dificultades, porque ustedes saben, la velocidad de la luz es muy alta, y por lo tanto necesito distancias muy largas. Por ejemplo, si yo quiero medir el tiempo que tarda en llegar de un lugar a otro, es casi instantáneo para muchos sistemas de detección de la época. Entonces Fizeau había pensado un experimento muy sencillo. Era un espejo que rotaba, y este espejo que rotaba, había una lámpara que estaba acá, y cuando el espejo rotaba, como se ve en esta figura, había un ángulo particular en el cual la luz iba de la lámpara al espejo rotante, luego iba a otro espejo y volvía hasta un observador. Entonces, básicamente lo que hizo Fizeau fue transformar un problema en el cual tenía que medir muy lejos por algo en el cual tenía que conocer la velocidad de rotación de esa lámpara. Y había una velocidad particular en el cual él podía ver la vela. Y esa velocidad, si hacía la matemática, podía encontrar la velocidad de la luz, que es esta que está acá. Y Maxwell escribió: esta velocidad se acerca tanto a la de la luz, que parece que tenemos mucha razón en concluir que la luz es en sí misma, incluyendo el calor radiante y otras radiaciones, una perturbación electromagnética. Es una forma de onda de propagación a través del campo electromagnético, y de acuerdo con las leyes electromagnéticas. O sea que fíjense que todo el trabajo de muchos investigadores, Faraday y Maxwell, no solamente unifican la electrostática con el galvanismo, con el magnetismo, sino también unifican la óptica, generando estas leyes electromagnéticas que nos permiten describir el mundo. ¿Sí? O sea, no solamente las tres cosas que habíamos visto antes, sino también la luz. Nos quedan muchas preguntas. ¿En qué medio se propaga la luz? Si yo tengo ondas en el agua, las ondas se propagan en el agua. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿cuál es el medio en el cual se propagan las ondas? Si yo tengo sonido, esas ondas se propagan en el aire. ¿En qué medio se propagan las ondas de luz? Para esa época, nadie lo sabía. Había varias teorías pensando que había un éter, que era un medio presente en todos lados, por el cual se propagaban las ondas de luz. Pero por supuesto tenía problemas, porque el éter tendría que estar omnipresente, y en particular los planetas tenían que atravesarlos. Pero bueno, ¿cómo se resolvió este problema? Esa es una pregunta que nos queda para otro día, pero es ciertamente una de las preguntas más interesantes de la física, porque da lugar a su resolución a la teoría de relatividad especial de Einstein. Y como corolario me gustaría decir que sus ideas no transformaron la sociedad de la noche a la mañana, sino que hicieron falta décadas de investigación y desarrollo. En 1878, 10 años después de la muerte de Faraday, se instalaron las primeras luces eléctricas en las calles de Londres. Faraday, que había visto los candiles a velas y luego las lámparas de gas y había contribuido a su desarrollo, también contribuye a la generación de energía eléctrica que se utiliza para iluminar Londres por primera vez 10 años después de su muerte.
pero hicieron falta después 50 años para que la electricidad llegue a la casa de cada uno, a distintas personas en Londres. O sea, fíjense el tiempo que hay entre teoría, desarrollo y acceso a toda la población. Y no llegó a todo en el momento. Por ejemplo, en 1920 solamente el 20% de las personas ingleses tenían acceso a electricidad. Y seguía siendo para muchos una curiosidad, a pesar de que era claramente un beneficio. Es interesante que para esa época, William Gladstone, en 1850, le dice a Faraday: esto que estás haciendo de la electricidad, ¿para qué me sirve? ¿Para qué te lo financio? ¿Qué valor encuentro yo en esto? ¿Sí? Y Faraday le dice: mira, no sé todavía para qué sirve, pero seguramente alguna vez vas a pagar impuestos por ella. Y efectivamente, hoy, los ingleses durante un tiempo pagaron sus impuestos por la electricidad, tal como predijo Faraday, y no solamente eso, sino que lo pagaron con un billete de libras esterlinas que llegaba a la cara de Faraday en su honor. Bueno, con eso cierro esta historia de Faraday, que ciertamente es mucho más rica de lo que yo pude contar en estos 40 minutos, entendiendo que lo que me interesa transmitirles es que la ciencia es un devenir de ideas que se discuten y se rediscuten en una sociedad específica. Y por lo tanto es importante comunicar a nuestros estudiantes en qué contexto se dan estas discusiones, para que las discusiones dejen de ser puramente abstractas, para que las discusiones dejen de ser solamente acerca de las matemáticas, ecuaciones, sino para que se asienten en lo experimental, para que se asienten en los descubrimientos, en las ideas, en qué pensaba la gente de esa época, y sobre todo para entender que es un proceso, y que más allá del resultado, ¿sí?, nos interesa entender el proceso, porque no nos interesa formar solamente estudiantes que sepan física, sino estudiantes que sepan hacer física. No solamente estudiantes que sepan ciencia, sino estudiantes que sepan utilizar el método científico para abordar las distintas situaciones que tienen en la sociedad. Y creemos que es justamente uno de los valores intrínsecos de la enseñanza de la ciencia en la escuela, que va más allá del contenido técnico. Y bueno, con eso termina mi parte y espero sus preguntas. Tenemos un rato más. Estoy abierto a lo que quieran preguntarme. Muchas gracias. Una de las preguntas que me hacen es ¿qué sugeriría a nivel secundario? Bueno, tal vez es importante recalcar que ciertas ideas que están acá están presentes, por supuesto, en la currícula tanto de primario como de secundario. Hay mucho material excelente sobre electricidad y magnetismo en Internet. En particular, hay experimentos muy sencillos de generadores y de motores que se pueden hacer con una pila. Y eso me parece que es un lindo material para trabajar, mostrándoles que eso que está dentro de la heladera o del ventilador de techo y en general en esos lugares no es algo, digamos, difícil de fabricar, sino que uno lo puede construir con materiales de ferretería de forma más o menos fácil. También es importante contar que algunos de estos contenidos también se pueden charlar a nivel primario. Yo, de hecho, lo hice en distintas oportunidades, porque las ideas de que, justamente de unificación, de que tengo distintos fenómenos que tienen distintos orígenes en principio, pero que en realidad están conectados, son súper interesantes para entender los desarrollos en la ciencia. Y en particular, fenómenos como la electrostática, la electricidad, por supuesto, y el magnetismo, son fenómenos muy visuales que uno puede trabajar a todo nivel. También es interesante proponer material de lectura respecto de la historia de la ciencia. Como vimos un poquito en la charla de hoy, el contexto es importante para conocer lo que se fue haciendo. Y además, porque esos experimentos sencillos, esos experimentos originales, a veces son capaces de realmente hacer foco en lo que es importante del experimento. Entonces nos permite sacar
encima un montón de aspectos técnicos para enfocarnos en el experimento simple, el experimento concreto, que nos ayuda a entender el fenómeno. Y además, como les decía, entender que la gente que pensó estas ideas originalmente, digamos, eran gente que estaban sujetas a un determinado tiempo en un determinado lugar, y por lo tanto estaban limitados a lo que conocían en ese momento. Entonces, me parece también que es muy importante de cara a contarles que ellos también, como estudiantes, como docentes, como profesores, están en un determinado contexto, y que es importante que los grandes avances científicos se dan cuando los investigadores e investigadoras son capaces de sacarse de encima las limitaciones impuestas, las hipótesis ad hoc, los preconceptos, las ideas, los axiomas que no están afianzados en resultados experimentales, para poder dar un paso hacia adelante. A ver si siguen llegando preguntas. Bueno, y en esta época, acá llega otra pregunta. ¿Cómo experimentar en forma virtual? Bueno, esa es una pregunta excelente y es una de las cosas que nos estamos preguntando también en la universidad. Como ustedes saben, y conté antes, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires y tenemos, por supuesto, nuestras clases presenciales suspendidas, igual que el resto de los docentes. Y hemos logrado virtualizar, gracias a la tecnología como esta, la mayoría de los cursos, digamos, de tiza y pizarrón. Pero la física, como cualquier ciencia natural, es eminentemente experimental. Y entonces, ¿cómo podemos mantener esos contenidos durante esta cuarentena y evitar que los estudiantes pierdan el año? Es ciertamente un desafío. Para el segundo cuatrimestre estamos encarándolo con algunas pruebas que hicimos durante el primero. Y en particular vamos a hacer la combinación de tres aspectos bien distintos. Por un lado, lo que tiene que ver con experimentos caseros. Creemos que hay un montón de experimentos para hacer en las casas que los estudiantes pueden hacer con material que tienen a la mano. Esto es muy interesante porque ayuda a agudizar el ingenio. Y además tienen otra virtud, que es que los experimentos caseros se alejan del experimento ideal al cual algunos estudiantes tienen acceso en los laboratorios. Y además le da acceso a estudiantes que tal vez en sus escuelas no tienen esos materiales de laboratorio. Entonces, cada estudiante va realizando experimentos caseros que no son todos copias uno exactamente del otro, y hay diversidad en esas opiniones, y uno puede como docente aceptar el desafío de dar la discusión de cómo se comparan los distintos experimentos que hicieron las distintas personas, y cuál fue mejor, peor, diferente, qué aporta cada una de ellas, entendiendo que esto es lo que pasa en el proceso científico real. Hay distintos grupos científicos que generan distintos sets de datos que luego hay que poner en una sola teoría. Entonces me parece que eso es un valor interesante. Es la del trabajo colaborativo, la de comparar resultados, la de comunicar resultados. Son todas cosas que durante la cuarentena se pueden ejercitar. Por otro lado, tal vez la principal dificultad es cómo hacer que esos experimentos sean cuantitativos. O sea, no solamente la física quiere describir cualitativamente un fenómeno, sino quiere ser capaz de medir y modelar esos fenómenos. Entonces, ciertamente hay que hacer un paso extra, luego de ese experimento demostrativo, para ver cómo se va a hacer. Otra vez, hay muchos experimentos para hacer en la casa que tienen esta posibilidad, y hoy los que tengan acceso a celulares, los celulares son una gran plataforma de medición. Un celular más o menos moderno tiene sensores de todo tipo, de movimiento, de luz, tiene una cámara, puede hacer videos, tiene un sensor que puede generar sonidos, puede medir sonidos. Y todo eso se puede hacer con solamente un dispositivo que entra en la palma de la mano y que tiene una calidad suficientemente buena para muchos experimentos. Eso es, por un lado, lo que hay experimentos en las casas. Después creo que también se puede complementar con lo que tiene que ver con análisis de experimentos que otra gente haya hecho. Hoy la ciencia, y sobre todo ciertas áreas de la física o de la biología, operan en grandes colaboraciones, donde el acceso a los experimentos está distribuido. Entonces, hacer ciencia no es solamente hacer el experimento, sino también es discutir sobre ellos, modelarlos, analizar los resultados y los datos. Y eso es algo que también es bueno hacer con los estudiantes para poder entender que
la física no termina cuando yo hago el experimento, sino que ahí empieza para hacer un modelo y hacer una predicción y volver a ponerla a prueba. Ahí llega otra pregunta. Dice, ¿crees que las instituciones educativas deberán repensarse o adecuar la educación virtual más allá de la pandemia? ¿Pensás que ayudará a ampliar e integrar mejor los procesos educativos? Bueno, yo creo que las instituciones científicas, las instituciones educativas se van a tener que modernizar ciertamente. La educación, creo que como docentes sabemos que siempre estamos aprendiendo de nuestros estudiantes, estamos aprendiendo de nuestras experiencias, aprendiendo de nuestros colegas, y lo que hoy vemos es que hay un acceso mucho mayor, tanto nuestro como de las escuelas, como de los estudiantes, a la tecnología. Lo que tenemos que seguir haciendo es buscar que estas tecnologías entren positivamente en el aula. Esto no significa virtualizar todo de forma boba, ni significa automatizar todo, ni significa simplemente traer una tecnología al aula porque, entre comillas, es moderno o es interesante o es atractivo, sino significa poder realmente entrelazarlos con el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Yo creo que uno de los aspectos que vemos hoy cuando damos clases a distancia es que tener acceso a clases a distancia es también la posibilidad de generar otros espacios de encuentro, foros de discusión, encuestas, ese tipo de cosas que son interesantes para un tipo de discusión asincrónica y continuada, que permite a los estudiantes hacer más trabajos en grupo sin necesidad tal vez de encontrarse físicamente, que permite la incorporación en el aula de material audiovisual de forma más simple, ¿no? Es mucho más fácil tal vez con recursos limitados dar una clase de tiza y pizarrón, pero si yo pudiese incorporar el material como de video, fotos, etcétera, muchas cosas se ven realmente mucho más claras. Y eso creo que es algo que tenemos que pensar. Y respecto de la segunda pregunta, creo que también hay una cuestión que tiene que ver con el acceso, ¿no? Que, por supuesto que la cuarentena, digamos, todos nos gustaría estar otra vez en el aula, pero me parece que la cuarentena tenemos que aprovecharla para mejorar nuestros procesos. Y una de las cosas que hemos aprendido, por lo menos en el Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, es que había muchas ideas y muchas reformas que estaban ahí latentes, que por distintos motivos de tiempos y de esfuerzo no habíamos podido terminar de implementar. Y hoy en día, con la cuarentena, nos vimos forzados a implementarlas. Se catalizó un proceso que estaba ahí listo para ocurrir. Entonces creo que eso es muy valioso. Lo que nos queda es hacer una evaluación de cómo fue el proceso, no solamente del dictado de clase, sino sobre todo del aprendizaje, para poder entender qué sirve y qué no sirve, ¿no? Digamos, la gran dificultad de la evaluación educativa es que es difícil de ver a través de un año para el otro cuál fue el efecto. Pero creo que es algo que tenemos que encarar como comunidad y ciertamente creo que podemos hacerlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por su atención a todos los que estuvieron por Zoom, por Facebook y por otros medios. Les repito, mi nombre es Hernán Greco, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador de CONICET. Y bueno, la verdad que fue un gusto estar, agradezco por la invitación. Este es un ciclo de seminarios que se realiza frecuentemente. Y me parece muy importante, como decía, en esta cuarentena, seguir encontrando espacios de comunicación y de diálogo, espacios para seguir formando, que creo que la educación a distancia tiene esta virtud de hacerlo accesible, hacerlo fácilmente federalizable y hacerlo alcanzable de cualquier persona que tenga acceso a una computadora. Así que bueno, muchas gracias por su atención.